palabra al asambleísta Gabriel Rivera. Señora Presidenta, muy buenas noches. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Antes de yo entrar propiamente a lo que quiero decir, quiero rendir mi homenaje a la comisión, señora Presidenta, porque a pesar de estar conformada por diferentes fuerzas políticas y por lo tanto diferentes convicciones y visiones ideológicas, han podido votar conjuntamente, en forma unánime, para aprobar ese informe que hoy estamos nosotros conociendo, señora Presidenta. Entonces, mi reconocimiento a todos los miembros de esa comisión. Y sí me llama la atención que si los representantes de una determinada tienda política aprueban, y como en el caso, por ejemplo, como lo hacen asambleístas como Jimena Peña, Virgilio Hernández y también el colega Ramiro Aguilar, en que coinciden que se da cumplimiento al artículo 294 para aprobar este informe de la comisión, luego otros miembros de esos mismos movimientos políticos nos digan, por ejemplo, de que aquí se está tratando una proforma presupuestaria inconstitucional, señora Presidenta. Y eso sí me preocupa cuando se habla de temas de que o es inconstitucional o contraria a la Constitución, porque sinceramente no se apega a lo que han dicho los propios miembros políticos al seno o al interior de la comisión. Tengo yo aquí el informe en mis manos y no me deja mentir. Señora Presidenta, y lo que sucede es que cuando se debate un presupuesto, este no puede ser una sencilla escaramuza anecdótica y coyuntural, porque un presupuesto de una nación refleja necesariamente las fuerzas sociales como están representadas en una asamblea o en un gobierno. Y por eso creo que es importante el debate. Hemos tenido en el Ecuador diferentes tipos de presupuestos. Hemos tenido presupuestos que aniquilaron nuestras incipientes y débiles democracias. Hemos tenido presupuestos que han reflejado una perfecta dictadura del capital sobre el hombre. Hemos tenido presupuestos que han venido en envases supuestamente democráticos, pero que han reflejado visiones dictatoriales de quienes en su momento ejercieron el poder y no necesariamente a favor del pueblo ecuatoriano. Pero quiero, señora Presidenta, yo referirme a algunas otras cosas que se han hablado en este pleno. Se ha dicho, por ejemplo, que tenemos una deuda abultada, pero no se ha dicho cuánto es esa deuda abultada. Es el 22%, señora Presidenta, sobre el PIB. Es solo el 22%. Cuando el Estado norteamericano, por ejemplo, tiene algo así como el 180% de lo que conocemos nosotros. O sea, es infinitamente superior a lo que tiene el Ecuador. Pero Raúl Zaffaroni dice que lo importante en los discursos, señora Presidenta, no necesariamente es lo que se dice, sino lo que se calla. Y esas mismas personas que nos llaman a reflexionar en que tenemos el 22% de endeudamiento, ¿saben lo que callan? Lo que callan era cuánto era el endeudamiento ecuatoriano antes del año 2006, que la Revolución Ciudadana asume el poder. Eso es importante también saberlo. Si hoy el endeudamiento es el 22%, señoras y señores, previo al 2006, el endeudamiento más bajo que se tuvo, señora Presidenta, era del 45%. O sea, un poco más que el doble de lo que actualmente tenemos. Entonces, por eso a veces es importante también no solamente lo que se dice, sino como dice el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, lo que se calla. Y eso se ha callado en este Parlamento en esta tarde y en esta noche, señora Presidenta. Eso se ha callado en esta tarde, señora Presidenta. Yo quiero también referirme brevemente al tema de los créditos con China. Y ahí también se callan algunas cosas. Nos dicen, ustedes están entregando al país. Ustedes no tienen nada de soberanía en su pecho. Por su sangre no hay nada de lo que dicen en la revolución porque ustedes están entregando
la soberanía a China, porque ahí los intereses están entre el 5 y el 6%, y en la mañana se dijo, hay otros organismos multilaterales que nos podrían prestar al 4%. Señora Presidenta, a veces se calla que ese solamente es el costo financiero directo. Se calla, señora Presidenta, de que cuando tuvimos acceso a ese financiamiento, se pedía que no se puede elevar lo que ellos llaman el gasto público en maestros, en escuelas, en hospitales, en seguridad pública. Y por ley, a través del FEIREP, se tenía que garantizar el pago de la deuda externa. Eso también a veces, como dice nuestro pueblo, de adrede, se calla y no se... Entonces, señora Presidenta, no solamente eso es, sino que luego que se le daba al 3 al 4% el crédito al Ecuador, luego se le decía no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, no puedes hacer esto otro. Y venía la fractura social. Y tenemos miles de maestros y estudiantes y médicos y gente en las calles reclamando porque un país petrolero no podía tener más partidas de los maestros, porque un país bananero, porque un país que tiene todos los microclimas del planeta no podía tener una sola partida para un policía más. Y entonces esa fractura social, que venían entonces los expertos y nos decían, ustedes son un país de riesgo, son una democracia ya casi al borde del colapso, democracias fallidas, solían decirnos. Y entonces hay un alto riesgo país. Y entonces al 4% que yo le he prestado la plata, hay que elevarle el riesgo país. Y entonces los bonos Global 2012 y 2030, ¿sabe a cuánto se llegó a pagar, señora Presidenta? Al 12%. Y entonces tiene razón Eugenio Zaffaroni cuando dice en los discursos más importante es lo que se calla de lo que se dice. Y eso ha querido la oposición esta tarde callarlo aquí. Y la historia no la pueden borrar. Esa es la verdad de aquellos que nos sugieren que regresemos a los organismos multilaterales de crédito. Y aquellos que dicen no se sometan a China. Pues claro, hay que decirle a la ciudadanía, señora Presidenta, en honor a la verdad, que no se nos imponen esas condiciones leoninas cuando se usan estos llamados fuentes de financiamiento alternas. Y eso yo creo que es realmente muy importante, señora Presidenta. Por fortuna, señora Presidenta, y quiero con esto concluir, hoy, con todo mi corazón lo quiero decir, con la fuerza que le dan a mis palabras, la convicción, afortunadamente, el presupuesto ecuatoriano, el presupuesto para el pueblo ecuatoriano, ya no son las migajas que se acostumbraba a entregarle al país y luego convencerles de por qué no se pudo. Este es el proyecto político que prueba y dice por qué sí se han podido hacer las cosas, no por qué debimos estar sometidos a la bota a la que nunca debimos estar debajo, señora Presidenta. Muchas gracias.